Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Javier González, soy historiador, soy eh, miembro también del equipo de investigación Memorias Colectivas del Biobío y también integrante de la Corporación de Socorro Mutuo Bautista Panchowen-Bassi. Eh, Agradecemos la asistencia de manera virtual a esta actividad de aniversario de la Corporación de Socorro Mutuo Bautista Panchowen-Bassi, que cumple un año más de existencia, 7 años desde su fundación en 2013, fecha en que además también conmemoramos la muerte de uno de los máximos dirigentes del movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, que es Bautista Panchowen, muerto y desaparecido un día 13 de diciembre, pero de 1973. El objetivo de este conversatorio, diálogo, es que podamos dialogar sobre Bautista Panchowen desde el relato de personas que tuvieron quizá una relación política con él, difundir también parte de su pensamiento y acciones políticas, y también conmemorar el día 13 de diciembre, como decía, que se cumplen los 47 años de su muerte y desaparición. Y también difundir la historia y los objetivos y acciones que ha realizado la corporación Socorro Mutuo Bautista Panchowen-Bassi en también un año de su fundación. Y para eso tenemos a dos invitados, a Germán Chau y a Rodrigo Muñoz, quienes son ex militantes del MIR y también integrantes de la Corporación de Socorro Mutuo Bautista Panchowen-Bassi. Les pido que se puedan presentar, que puedan contar algunos de sus antecedentes personales para que las personas acá que nos están viendo ahora los puedan ir conociendo antes de ya de entrar de lleno al diálogo y a las preguntas que le tenemos ahí planteadas. Les dejo ahí el espacio para que puedan presentarse. Bueno, oye, Sí. tal como nos ha dicho Javier, mi nombre es Germán Chau, ¿cierto? Soy miembro de la Mutual Bautista Banchowe-Bassi, ¿cierto? Pero diría yo miembro desde la distancia, porque, bueno, no vivo en Concepción, diría. Pero eso no es ningún obstáculo, ¿cierto?, para participar, para ser miembro del trabajo que plantea la Mutual. Eh, Tal como se dijo, a mí me carga un poco eso de ex. ¿Eh? Entonces, porque, y tal vez aprovechando que una de las razones de este momento, este encuentro, este conversatorio, es recordar, poner la memoria activa, viva de Bautista entre nosotros, ¿cierto? Bautista dijo más de alguna vez que uno es militante toda la vida, una vez que se metió, se comprometió, se hace parte de esto, independiente de lo que ocurra en el proceso de la vida, de la historia, uno nunca va a dejar de ser militante a menos que renuncie expresamente a ello, ¿ya? Y yo no he renunciado. Cosa distinta es no estar militando en una orgánica o cosas, ese es otro cuento. Así que, ya, eh, soy de formación comunicador social, ¿cierto? Acá en Santiago participo, soy miembro de la Casa Memoria José Domingo Cañas, ¿cierto? Que tiene una significación muy particular, bueno, para los que estamos allí, pero en particular para mí, porque fue un lugar en el que estuvieron mucha gente, pasaron por allí cuando eso era el cuartel Ollagüe, ¿ya? Pero fundamentalmente porque ahí fue detenida, estuvo ahí desde septiembre, finales de septiembre hasta comienzos de noviembre del 74, Lumi Videla Moya, que aparte de ser compañera de partido, de trabajar juntos políticamente, pudimos desarrollar una amistad muy linda, muy profunda. Y lo vimos, ¿cierto?, con Sergio Alfredo Pérez Molina, el compañero y marido, diríamos, de la LUM. Entonces, una especie de homenaje, de hacerlos presentes, mantenerlos vivos en nuestro hacer, en nuestro actuar, es participar de esa instancia. Yo dejaré hasta ahí porque, como soy un poquito viejo, habría, Podría extenderse tendría más. todo. Muy bien, Germán, muchas gracias. Dejamos también a Rodrigo para que se pueda presentar. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando o viendo. Mi nombre es Rodrigo Muñoz, soy militante del ex-MIR, para seguir en la idea de lo que plantea Germán. Y bueno, desde hace... lo primero que tendría que señalar es que hay que rectificar un poco en la presentación los años de existencia de la Mutual.
hoy día se conmemoran 11 años de la fundación de la Mutual y 47 años de la detención y desaparición de Bautista. La Mutual lleva 11 años de existencia formal, digamos, más allá de una serie de años previos de existencia cuando todavía no éramos Mutual, pero sí éramos un grupo activo de ex militantes o de militantes que estaban tratando de desarrollar labores de memoria y de historia de igual manera. Mi labor en este tiempo post dictadura, digamos, se ha concentrado principalmente en actividades de memoria y de derechos humanos, tanto aquí en la zona de Concepción como en el sur y en otros lugares donde también me tocó militar o participar en diferentes tareas que a uno lo obligan a no dejar que esas historias o esas vivencias de lucha social, de lucha política, de lucha revolucionaria queden en el olvido. No solo los compañeros caídos, no solo las situaciones que se vivieron, sino que el significado de las luchas que los revolucionarios chilenos libramos tanto contra la dictadura como antes de la dictadura, como en la postdictadura. De modo que eso, está mi tarea en los últimos años se ha concentrado básicamente en la Mutual aquí en Concepción. Y como digo, ya llevamos 11 años de labor en esta zona. Eso. Bien, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Germán. Vamos a partir también ahí conversando ahora sobre el voucher. También vamos a conversar más adelante para ir especificando más el trabajo, para profundizar también sobre la Mutual. Pero queremos partir con el tema del voucher. Esta es una pregunta para ambos. Primero parto con Germán. Una pregunta amplia que nos pudiera explicar quién es Bautista Banchowen para ustedes y cómo lo podrían describir. Esta pregunta se la quiero plantear a los dos, pero quiero partir primero con Germán y después con Rodrigo. Vale. Gracias Javier. Mira, ¿quién era el voucher? Yo, pensando que eso era, que de la gente que nos está viendo, escuchando, hay gente que sin duda tiene que tener información o ha sabido algo de este Bautista Banchowen, ¿no? Pero también es posible que haya gente que no lo conoció o que tiene muy poca información o nula información al respecto. Entonces, busqué datos por allí para hacer una pequeña síntesis biográfica de Bautista. Entonces, decir nomás que Bautista nació en Tarapacá en abril de 1943, ¿ya? De sus padres, tal vez la persona más conocida sea la señora Carlota, ¿ya? Entre otras cosas porque hace un par de años atrás se dio a conocer un libro, ¿cierto?, sobre sus impresiones acerca de su hijo. Y ese libro en realidad aporta muchos interesantísimos antecedentes de lo que ha sido el proceso de Bautista desde niño para adelante. Y su papá fue don Bautista Banchowen, un ingeniero químico, entiendo que era, ¿cierto?, y trabajaba en el norte. Sus padres, en este caso la señora Carlota, don Bautista, el Baucha, se fueron para Concepción por allá por el año 52, ¿ya? En Concepción, entonces, Bautista hace prácticamente toda su vida hasta que se viene para Santiago por allá por finales de los años 60. Entonces, de ahí se dice, ¿cierto? Bautista entró, lo matricularon en el Liceo 1, histórico Liceo 1. En el Liceo 1, como dirían las señoras antiguas, tuvo malas juntas. Oye, perdona que soy medio chacotero en eso, pero no, está bien. Y por malas juntas tendríamos que entender que en el Liceo 1 conoció a un tal Miguel Enríquez, y bueno, y a los hermanos Enrique en realidad, y a otras gentes, y generaron una relación de amistad súper bonita que no solo se dio en el campo de lo escolar, de lo barrial, sino también en términos de la inquietud, de cómo entendían su tiempo, su momento, siendo cabros chicos, ¿eh? Eso, ojo con esto, que estamos hablando de cabros chicos, no sé, están en la secundaria o a punto de salir, ¿ya? Pero ya pensaban, ¿cierto?, de lo que veían en Concepción, etcétera, etcétera, ¿cierto?, como la inquietud de tratar de comprender este tema de lo que más adelante llamaríamos contradicciones de clase. ¿Ya? Un dato interesante que producto de esto compartir ideas de cómo entendemos la situación,
el Baucha, bueno, también Miguel y otra gente comienzan a militar en las Juventudes Socialistas en los años 60, ¿ya? Pero ahí tuvieron una serie de cruces, trancas que se terminaron formando una pequeña fracción que dio vida o los llevó a integrarse a una organización política de izquierda radical, diría yo, que se llamó Vanguardia Revolucionaria Marxista. ¿Ya? Desde esta integración a este grupo político, ¿cierto? Y en un afán de esos años, estamos hablando de mediados de los 60, hay una convocatoria, un llamado a unir todas las fuerzas, yo diría de la izquierda radical de esa época, ¿ya? Y se juntan en Santiago una serie de estas organizaciones, ¿ya? Y nace en 1965, el 15 de agosto, exacto, lo que se conoció, ¿cierto?, como Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, ¿ya? Y ahí hay un dato que es ilustrativo de mi punto de vista, de lo que yo pude saber, conocer, ya, conversar con otra gente, que esto de la bandera rojo y negro, esto de las 3 letras, pero en color blanco, no fue una cosa así como, ya, pongamos la bandera y hagamos esto, sino que fue toda una discusión política, ideológica, por qué rojo y negro, por qué las letras blancas. Y en eso hay un destacarse del Baucha, ¿cierto?, en términos de la argumentación, una argumentación que se fundamenta en los procesos históricos de rebelión, ¿cierto?, contra la tiranía, contra la dominación, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que ahí en ese congreso, tal vez por estas cosas y otras, el Baucha es joven, ¿ah? Joven, se en cuenta que estamos hablando del año 65, está por ahí recién empinándose en los 20, ¿ya? Es elegido miembro del Comité Central del naciente MIR, ¿ya? Un cargo que va a mantener en los sucesivos congresos, los 2 siguientes congresos del MIR, ¿cierto?, que es ratificado como miembro del Comité Central. En 1967, para la gente que es de Concepción y que está vinculada o no con la universidad, el Baucha es elegido presidente del Centro de Alumnos de Medicina, ¿ya? O sea, no es un dato menor. Fíjese que ya es militante de una orgánica política que se ha definido, ¿cierto?, ya como una organización revolucionaria, con todo lo que eso significa. Y en el ejercicio de esa tarea, ¿cierto?, cumple una tarea en el orden social, ¿cierto?, en el mundo estudiantil. Un dato que para mí es sumamente significativo, por lo que tal vez podamos compartir un poquito más adelante, es que el 68, el Baucha, yo no sé si le asignaron la tarea o se la tomó, pasó a ser director de el diario, el periódico del MIR, el Rebelde, el tan querido Rebelde. Y es director del Rebelde, ¿cierto?, desde 1968 hasta poco después del golpe de Estado, ¿ya? Para mí eso lo destaco por un hecho, ¿cierto? Es porque hay muy poco, si uno empieza a buscar literatura, indagar en eso, en las bibliotecas, en lo que sea, hay muy poco que aparezca como autoría de Bautista. Pero sin embargo, si uno quiere seguir cuál es su pensamiento, su reflexión, su análisis, sus propuestas políticas, ¿cierto?, y tiene la posibilidad de agarrar el Rebelde del 68 al 73, y particularmente las editoriales, porque ahí quienes... Yo tuve la suerte de conocer al Baucha, no puedo decir que éramos tremendos amigos, pero en estas tareas. Pero un hombre riguroso, ¿cierto?, que entendía que una editorial es una línea política, es una orientación política, por lo tanto, ese aspecto él lo volcaba ya en la mayoría de las editoriales que él escribió en El Rebelde, ¿ya? Así que dejo eso nomás. Yo creo que estos datos a mí por lo menos son importantes tenerlos presentes, porque entonces vemos a un Baucha, ¿ya?, que llega a la dirección del MIR, al Comité Central del MIR, ¿ya?, pero producto de un proceso largo que yo diría parte en su infancia, desde sus inquietudes sociales que pasan a tener el carácter de inquietudes políticas, ¿cierto?, y que le motivan a pensar cuáles son las posibilidades de variar la situación, que en esos años ya había país de profundas contradicciones de clase. Y esto, para terminar esta parte por lo menos, profundas contradicciones de clase, es lo que a mi modo de ver, ya plantea en Bautista, ¿cierto?, diría yo, una posición de clase irreconciliable con los intereses de lo que en ese tiempo llamábamos, ¿cierto?, los patrones, la burguesía, etcétera, etcétera. O sea, irreconciliable.
Y este irreconciliable es lo que lo lleva a sus propuestas, también lo vamos a ver tal vez un poquito más adelante, de que la necesidad de construir una organización revolucionaria que plantee la posibilidad de la revolución en Chile y le pone apellido de la revolución proletaria, de la revolución socialista. ¿Ya? No sé si logro marcar, porque, bueno, para mí por lo menos eso tiene una profunda significación, porque eso va a ser como el hilo conductor, su guía rectora en toda su vida militante. Yo llegaría hasta ahí, pues no sé si respondo la Sí, está bien. De hecho, a medida de las preguntas vamos a ir resolviendo y vamos a ir también profundizando cada vez más sobre el Bauchi. Y por eso también la pregunta se la dejo a Rodrigo de cómo él también podía describir al Bauchi de esa época. Sí, bueno, yo no conocí a Baucha personalmente. En realidad no conocía a ninguno de los dirigentes históricos personalmente. Pero sí fui, por así decirlo, objeto de la influencia que los dirigentes históricos del MIR tuvieron en nosotros, digamos, en las generaciones nuevas de gente del pueblo, de gente del mundo popular o de gente de izquierda que tenía inquietudes radicales o de la necesidad de los cambios radicales en el país. De modo que sí, a mí por lo menos el colectivo de dirigentes miristas, si bien era desconocido para la mayoría de la ciudadanía, en la interna militante sí sabíamos quiénes eran y qué rol cumplían, sin conocer detalles tampoco por esto de las permanentes y constantes medidas de seguridad o de compartimentación que regieron en nuestra organización. Pero sí lográbamos dimensionar que el rol que cada uno de ellos cumplía o se traslucía, digamos, en la realidad, en la práctica. El rol de Luciano, por ejemplo, como agitador, como activista, como hombre de vanguardia en la confrontación, etc. El rol de todo el conjunto de los miembros de la dirección en los primeros años que se la jugaban en las acciones, es decir, ese grupo, ese colectivo de dirigentes tiene unas características no solo que se expresan en una coherencia, en una capacidad teórica, en una capacidad política determinada, porque eso no es excluyente de ellos, es decir, de eso estaba lleno la sociedad chilena de los años 60, es decir, estábamos llenos de capos de la teoría revolucionaria, de tremendos programas y de tesis, de cuánta cosa, pero faltaba algo, faltaba el compromiso de esas teorías revolucionarias con el pueblo chileno. Y eso es el ingrediente que incorpora el MIR en esta confrontación de la lucha de clase. Un compromiso real y efectivo con la lucha del pueblo. Compromiso que se traduce en cosas simples, que no hay que hablar de revolución, sino que hay que hacer la revolución. Que no hay que tener discursos sobre cómo se hacen las cosas, sino que hay que ir y hacer las cosas. Eso, para nosotros, lo más nuevo, era una cuestión que impactaba enormemente. Se establece en la izquierda chilena no solo una nueva manera de hacer política, que yo creo que uno de los grandes aportes del MIR en la historia de la izquierda chilena es que cambió la manera de hacer política, sino que también cambió las características y condiciones que deben tener o que tienen los jefes. Los jefes nuestros se mojaban el potito. No eran capitanes Araya que predicaban y se quedaban en la playa, sino que tomaban la iniciativa y daban el ejemplo en las cosas que había que hacer y cómo había que hacerlo. Don Pedro, por ejemplo, en el documental o video que se le hizo, él hablaba de que los dirigentes todos participaban de las acciones, pero además tenían esas acciones una característica de que eran con guante blanco. Es decir, el uso de la violencia, pero con la educación o cortesía, por así decirlo, de los revolucionarios, que no buscamos hacer daño a la población, sino que hacerle daño al sistema. Por tanto, en las acciones miristas siempre se procuró
que no hubiesen heridos civiles o que no hubiese agresiones a los civiles o que no hubiese una sensación de violencia indebida. Aún que nosotros como MIR, como izquierda, estábamos predicando el uso legítimo y el ejercicio legítimo de la violencia revolucionaria. Después, en esa época, nosotros solo veíamos la coherencia de un discurso mirista o de una práctica mirista, pero no sabíamos quiénes eran los autores de esas cosas. Después, con los años, con el devenir de la historia, como decía delante Germán, hemos podido reconstruir o releer las editoriales del Rebelde para saber cuál era el pensamiento político del Baucha. Y ahí descubrimos, por ejemplo, que el concepto de pobres del campo y la ciudad es un aporte del Baucha en la política del MIR, porque lo introduce en la editorial de septiembre de 1967, que tal vez fue la primera que hizo, o la segunda. Pero ese es uno de los grandes aportes también del MIR. Pero el Baucha también fue autor, por lo que hemos sabido después, no en el momento, de las primeras tesis político-militares del MIR. Y las primeras tesis político-militares del MIR nacen en el año 67, no el 65. Es decir, el 65 se crea el MIR, se organiza el MIR, y en ese MIR ya aparecen 3 dirigentes o 3 miembros en el comité central que son de esta generación nueva, Miguel, Luciano y el Baucha. Los 3 de 15, es decir, el primer comité central del MIR fue de 15 personas, y de los 15 habían 3 cabros jóvenes, y esos 3 cabros jóvenes eran estos 3, de 20, 22 años en su mayoría, digamos, no pasaban de esa franja de edad. Y fueron elegidos en un universo de unos 60 mínimos delegados que hubo en el Congreso Fundacional. De modo que no es casual. El año 67 ya ese grupo logra la mayoría del comité central y cambia el destino y el decurso político del MIR de ahí para adelante. La característica esencial del MIR de ahí para adelante fue lo que los teóricos gustan llamar la praxis revolucionaria, es decir, tener una teoría que se va a confrontar con la realidad, con la práctica, y de ella emana una nueva teoría, una nueva fórmula, una nueva táctica de cómo intervenir. Y en todo ese proceso yo creo que la presencia o el hacer del Baucha, en ese momento nosotros no lo podíamos diferenciar, porque para nosotros el colectivo de dirección era el importante. Era un equipo, un grupo, que en ese tiempo, Germán se debe acordar, se llamaba Secretariado Nacional del MIR, ni siquiera lo conocíamos, era el Secretariado Nacional del MIR. No se conocía tanto la existencia de un comité central o de una comisión política, que además es muy posterior a eso, pero el secretariado para nosotros era el que llevaba la voz cantante, digamos, y cómo se hacían y debían hacer las cosas, y ahí el rol de todo fue relevante. Por tanto, la relevancia del Baucha va intrínsecamente ligada a la relevancia e importancia histórica del desarrollo, del nacimiento, del desarrollo y de la masificación, diría yo, del MIR posteriormente. Eso por ahora. Gracias, Rodrigo. Gracias, Ya Rodrigo. está todo dicho entre paréntesis. Sí, pero igual ahí vamos Sí. dialogando. Está bien, sí, está muy bien, muy bien. Germán, mira, estamos hablando, ¿cierto? Ahí ya del Bauchi, de la militancia, también del Bauchi, los principales aportes que mencionó también Rodrigo. ¿Qué destacarías tú de él como un militante y qué otros aportes? Porque se mencionaron acá el tema del rebelde, el tema de la tesis que él ya planteó en el 67. ¿Qué otro aporte y cómo destacarías tú como al Bauchi como militante del MIR? Bueno, ¿quién destacaría del Baucha, cierto? Yo creo que, mira, se me viene a la memoria, ¿cierto? El Baucha, de partida. El tipo mucho más alto que yo en todo caso, ¿cierto? Ya, yo lo describí así con su pelo rizado, ya, de vez en cuando se ponía lentes.
Y una característica, a diferencia tal vez de los otros miembros del llamado Secretariado Nacional, el peluceo del Miguel, no sé si se pueden decir algunos garabatos hablando coloquialmente acá, pero lo bueno para el huevo que era el Luciano, por ejemplo, y cosas así por el estilo. Una de las características que yo recuerdo, y lo recuerdo en realidad, entre otras cosas, todavía con un poco de intriga, diría yo, es que el Baucha siempre fue un tipo serio. Y no quiero decir con esto que era grave, ojo con eso. O sea, por ahí tiraba sus tallas, no eran muy graciosas, pero tiraba sus tallas, cosas por el estilo, ¿no? Pero siempre fue un tipo que observaba. Cuando digo observaba, quiero decir que no era solo una acción de los ojos, sino también del oído. ¿Por qué? Porque una de las características principales, creo yo, que valoro mucho de Baucha, era, yo diría, su dedicación, su amor por el estudio, y esa dedicación, ese amor por el estudio, compartirla, transmitirla, incentivarla en los demás, ¿ya? Como un hecho importante para entender una cosa tan básica que hasta hoy día por ahí yo he escuchado de repente se menciona, que era para entender qué es lo que esto de Cipona. Se entiende la sigla, supongo, en cierta situación política nacional. O sea, ¿cómo la vaya a entender si no tienes elementos, no tienes herramientas, no tienes la forma para argumentar una determinada cosa? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Este proceso de lo que fue la creación político-revolucionaria del MIR, ¿cierto? Tiene un componente muy alto de aporte, de reflexión, de análisis, de propuesta del Baucha. Yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque con el paso de los años yo he escuchado así opiniones, por ahí he visto en más de alguna oportunidad la rivalidad entre el Baucha y Miguel. Se hace notar, ¿cierto?, de que no, que este era más que este otro, o que este tenía inclinaciones de carácter trotskista y este otro. Pero el que yo pienso y siento y creo, tengo la convicción que es chacharacha, porque ahí hay algo que es muy importante de lo que decía Rodrigo, y lo quiero tomar y reafirmar, que es la idea, ¿cierto?, de un equipo de trabajo, como diría hoy día, de un colectivo que sin ninguna duda debe haber tenido sus diferencias. Yo no puedo decir si las tuvieron porque a mí no me consta, nunca las vi expresadas en ninguna cosa, pero sí podría decir que más de alguna vez a la pasada por ahí me tocó escuchar algunas de las reuniones de la comisión política y ya, pero ahí no era el quiebre, la tensión, no cosa, sino que era la fuerza de los argumentos. La fuerza de los argumentos y en esa fuerza de los argumentos, además, la invitación a seguir investigando, profundizando, ¿ya? Es decir, claro, habíamos quienes decíamos, pucha, hay que dedicarse a leer, y medio flojo, pero ¿por qué y dónde radicaba la necesidad de ello? Primero, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una política revolucionaria? ¿De qué se trata? Estoy contra el Estado, hay que destruir el Estado, hay que tomarse el poder, hay que construir el socialismo. Eso es lo tremendamente fácil. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque es el discurso. Y ahí quiero tomar otra vez a citar al Rodrigo, porque entonces ya no es qué es lo que hay que decir, sino cómo hay que hacerlo. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué, con qué características? Y ahí una pista fundamental para eso, ya también, otra vez vuelvo a retomar algo del Rodrigo, aparece entre nosotras, nosotros de esos años, esto de pobres del campo y la ciudad. Esta idea del trabajador urbano agrícola que existió, en los primeros momentos existió, ¿ya? Pero pronto, ¿cierto? Se empieza, ahí habría que analizar todo el momento político, el trabajo, el reformismo, sus prácticas, sus tradiciones. ¿Y cuál fue el eje diferenciador? Es que se concibe un sujeto social que sin ninguna duda hay que construirse y construirlo como un sujeto político, y que son estos grandes sectores, la inmensa mayoría del pueblo chileno, el movimiento popular chileno, que está un tanto marginado de este concepto trabajador, de trabajar de la ciudad y del campo, ¿se entiende, no? Entonces, particularmente en el sector campesino. Entonces, aparece el concepto pobres del campo y la ciudad, ¿cierto? Como un elemento central, ¿cierto? De un proceso que va a ser, dentro de los otros aportes, ¿cierto? Un proceso de acumulación de fuerzas.
Mira, esto yo lo recuerdo con especial cariño porque es como una guía para mí de toda la vida. O sea, la construcción de una política revolucionaria que deriva en una organización revolucionaria, ¿cierto? Implica, significa, convoca a un proceso de construcción de una fuerza social. De una fuerza social, si tú quieres mirándolo así como una especie de escalones, ¿no? De una fuerza social que sea una fuerza social y política que será la base de la fuerza social revolucionaria, sobre la cual, ¿cierto? La política revolucionaria, el partido revolucionario, ¿cierto? Va a seguir hacia adelante. Y pegadito a esto del concepto de pobre, del campo y la ciudad, ¿ya? Y sus características reivindicativas, que empieza a marcarse en términos ya no de reivindicación sociopolítica, económica, sino además como fundamentalmente una demanda, ¿cierto? Una exigencia de lucha a partir de una organización de carácter revolucionario. Y eso empieza a aparecer, yo diría tímidamente, estoy pensando en los años 68, es desde mi experiencia, ¿ya? En los años 68 comienza, aparte esto del pobre campo de la ciudad, empieza a aparecer esto de la construcción del poder popular, ¿ya? Eso dentro de este proceso de construcción de una política revolucionaria, no sé si me voy explicando, ¿ya? Entonces empieza a aparecer esto, ¿cierto? Pobre campo de la ciudad, poder popular. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se hace? ¿Ya? Y ahí una de las cosas que también nos señalaba Rodrigo en su primera intervención, empieza a aparecer este concepto de la praxis revolucionaria, ¿ya? Y que empieza a tener sentido entonces esto de leer, estudiar, debatir, discutir, aprender a argumentar, aprender a fundamentar, ¿ya? Para que eso se transforme en una práctica que hay que volver a ver, reflexionar, analizar, porque es un proceso continuo, ¿cierto? Hasta que lleguemos a la tan preciada, quería buscar sociedad nueva, ¿ya? Eso yo diría que, como última cosa, ¿cierto?, de esta pregunta, yo diría que a manera de resumen y a propósito de esto, de esa enorme capacidad entonces en el voucher, ¿cierto?, de la praxis revolucionaria. Y aquí tengo anotadita una cita que a mí me da mucho sentido con lo que estamos diciendo. Decía el voucher que lo que une a los revolucionarios, en general, ¿cierto?, es antes que nada la acción revolucionaria. Eso es el papel importante de la acción, no solo del pensamiento, de la reflexión, de la análisis, de la teoría, sino la acción revolucionaria, porque es allí donde se establece la, la verdadera identidad de propósitos, ¿ya?, de los revolucionarios que están organizados, y es allí donde es posible ir no solo proponiendo, sino que además afinando, ¿cierto?, los métodos de lucha. Termino recordando más que eso se inscribe en este proceso de acumulación de fuerzas, ya, de empezar a proyectar, a visualizar el poder popular. Muchas gracias, Germán. Ahora también continúo con Rodrigo. Hoy, cierto, 13 de diciembre, que ya se cumplen 47 años de la muerte y desaparición del Bauchi, te pregunto, Rodrigo, ¿qué opinión tienes tú sobre los procesos de justicia y respecto a esta muerte y esta desaparición del Baucha? Eh, bueno, mira, lo primero es que yo tendría que señalar que sintéticamente no ha habido justicia, digamos. Ese es el contexto que, que habría que tener presente en todo este lapso. Pero yo quería precisar primero, señalar que nosotros, militantes, yo en ese tiempo estaba en la clandestinidad, tratando de organizar resistencia, comité de resistencia y toda esa táctica que el partido estaba tratando de impulsar en dictadura. Y debe haber sido mediados de enero del 74 cuando nos enteramos o nos informan o nos comunican de alguna manera la caída del Baucha. En ese tiempo se decía que lo detuvieron al Baucha, pero la sola detención de Bautista Fonchahuen, a mí por lo menos me causó una sensación de desazón, de desgarro enorme. Es decir,
yo dije delante y lo reitero, yo no conocía a los dirigentes del MIR, pero la valía que tenían los dirigentes del MIR para nosotros, para la militancia, para el conjunto de la orgánica, era una piedra angular de nuestra continuidad y de nuestro funcionamiento. Ya lo habíamos vivido con la muerte de Luciano, el año 71. Aunque paradójicamente la propia muerte de Luciano, él no lo supo, pero fue su última gran acción de masa, porque provocó la primera gran movilización social y manifestación de fuerza social del MIR en su funeral. Pero eso habla al mismo tiempo de la significación o valía que para el pueblo chileno, para este universo de pobres del campo y la ciudad, más que para la clase obrera, diría yo, como concepto, sino que para los pobres del campo y la ciudad, sean obreros, trabajadores del sistema público, del comercio, del barredores de calle, da lo mismo, es decir, los pobres del campo y la ciudad son los que se expresan o se manifiestan en el funeral de Luciano y son los que sufrían en esos primeros meses después del golpe, o sufríamos los embates de una dictadura que tenía como propósito la aniquilación de la lucha de los trabajadores. De modo que perder o que estuviese detenido y que no se sabía nada de Baucha, para nosotros fue demoledor. Fue una desazón, por lo menos, de la que nos costó recuperarnos. No podíamos asimilar que fuese así. Baucha, Miguel, Víctor Toro, Pascal, parece que también el Pelado Moreno, no me acuerdo, pero aparecían entre el Mickey, entre los personajes, los 10 personajes más buscados del país que publicaban los medios de prensa de la dictadura después del golpe. 6 de ellos eran militantes del MIR. Entonces, que nos golpearan en ese núcleo de los más buscados, de los más odiados, por tanto, por el sistema o por la dictadura, era un golpe devastador. Era demasiado doloroso, demasiado importante. Esa impotencia para nosotros como militantes fue difícil de sobrellevar o de soportar en ese tiempo, pero había que hacerlo, había que sobreponerse a eso. La dirección trataba de dar ánimos de vuelta a los militantes para que no nos dejásemos abatir por la situación. Desgraciadamente, otros golpes represivos que afectaron también a la dirección en los meses posteriores nos fueron acerando en esta cosa de recibir golpes y soportarlo y resistirlo y seguir activo. Es decir, hubo gente que no pudo resistirlo y legítimamente agarraron, tomaron una embajada y chao, se fueron, digamos. Y está bien, yo no juzgo, no omito juicios sobre ello, pero los que teníamos un compromiso, una convicción, una cosa que resolver todavía, teníamos que seguir aperrando, como se dice ahora, con lo que las circunstancias nos estaban deparando. En ese contexto, en ese periodo, nosotros tampoco supimos, pero la familia de los compañeros perdidos, detenidos, tanto Bautista Fonchaguen como Patricio Munita, que habían sido los dos que cayeron juntos en la iglesia de los capuchinos en Santiago, habían estado haciendo esfuerzos por encontrar a sus hijos. Y fue la familia de Patricio Munita la que logra identificar por vía vínculos sociales y de otra índole, digamos, logra establecer que el cadáver de su hijo había sido llevado al cementerio general de Santiago, que se le había hecho la autopsia número 3.500 y tanto, 3.550, ponte, y el otro individuo tenía la autopsia 3.551, y fueron sepultados en la sepultura común
del patio 29, número 4000 y tanto, y el otro en la del lado. Es decir, y la familia de Patricio Munita logra recuperar a su hijo de ahí. Logra, de esa sepultura y con esa autopsia, logra recuperar a su hijo y le da sepultura en otro lugar de manera digna. De esa acción se enteró la DINA y fue y robó los restos del Baucha y los hizo desaparecer. La historia posterior es la que ha permitido recomponer estos hechos. No es que se haya sabido entonces o desde entonces, ¿no? Es la historia post-dictadura la que nos ha permitido reconstruir o enterarnos de todo este devenir de situaciones. Pero no hubo proceso, es decir, los procesos judiciales que entabló o pretendió entablar la familia tanto del Baucha como, porque por la de Munita se enteró que en realidad los dos debían estar muertos. La familia de Munita identificó al Patricio Munita, este es mi hijo, y se lo llevó. Por tanto, el del lado era indudablemente bautista, y como te digo, al día siguiente o subsiguiente llegan los vinos y sacan los restos y lo hacen desaparecer. Pero el proceso judicial, pese a todas las evidencias que habían del hecho, nunca avanzó nada. Hasta que en el año 1998, post detención de Pinochet en Londres, en Chile se produce una especie de que alguien rompió un huevo y empezaron a presentarse querellas y abrirse procesos. Con el tirano preso en Londres que se pudieron abrir procesos, y así como en 1998 la compañera de Baucha en el momento de su detención, que se llama Astrid de Heidman o algo así, presentó la primera querella. En diciembre de 1998 se presentó la primera querella para investigar la muerte y desaparición de Baucha. En 2000, la mamá de Patricio Munita se hace parte de esa querella y también se presenta su propia querella, digamos, pero sumándose a la anterior. Y no pasó nada con la investigación judicial en los tribunales de justicia chilenos. Hasta después del 2008, cuando la Corte Interamericana de Justicia impone al Estado chileno la obligación de zanjar ciertas causas de derechos humanos que no estaba abordando. Es decir, primero fue la detención de Pinochet en Londres, luego fue la Corte Interamericana la que obliga al Estado chileno a adoptar ciertas medidas en función de avanzar en algo de justicia en el plano de los derechos humanos. El 2008, pero no es hasta abril del 2014 que el ministro que llevaba la causa esta relativa a la desaparición y muerte o presunta muerte de Bautista Fonseca no procesa a dos culpables de ese hecho, digamos que son Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Morén Brito. En abril de 2014 recién procesa a dos individuos. Esos dos individuos procesados y acusados, digamos, además en la causa esa, por la muerte y desaparición de Baucha y de Patricio Munita, se mueren ellos de muerte natural en el 2015. En agosto se muere el Mamo Contreras y en septiembre se muere el Marcelo Morén Brito. Y curiosamente, es como si se hubiese roto una ley de la omertá, y alguien decidió hablar. Esa teoría de los pactos de silencio yo no la creo, digamos, para mí es una ley de la omertá, ¿sí? Como operan las mafias, el que habla se muere, ese es el criterio que aplican los tipos. Eso del pacto de silencio es un cuento. Pero las muertes del Morén y del Mamo Contreras liberó a alguien de esta amenaza de muerte que pesa siempre sobre los verdugos. Y en diciembre de ese año procesan a Orlando Oscar Carter Cuadra como responsable del homicidio de Bautista Fonseca y
Patricio Munita. En diciembre del 2015, es decir, 3 meses o 4 meses después de la muerte de los verdugos principales, ya procesan al primer tipo, que curiosamente era en la época de los hechos un teniente del ejército de la planta de Tejas Verde, de donde venía el Mamo Contreras, y, oh curiosidad, el weón es yerno del Mamo Contreras. El acusado Orlando Oscar Carter Cuadra. En abril del 2017, el ministro que lleva la causa lo condenó a Carter a 10 años de presidio por los homicidios de Bautista y de Patricio Munita. Y en octubre del 2019, es decir, hace 1 año y 2 meses atrás, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó esa condena, digamos, a 10 años y 1 día de cárcel. Pero todavía la causa no está ejecutoriada, como se llama eso, es decir, porque todavía queda la instancia de la Suprema y ahí hay que ver todavía en qué queda, en qué resuelven eso. Pero como decía al principio, no ha habido justicia. Cuando una justicia es tan tardía, tan lenta, tan inoperante, tan complaciente con los criminales, es que ya en rigor no hay justicia. Hay compensaciones que se supone que son un poco de justicia, pero ya al final es tanto el desgaste y el deterioro que han causado, que es una formalidad, es una apariencia más bien esto de lo... y además hay que encontrarse con la suerte de que los tribunales toquen ministros coherentes o ministros relativamente que tengan criterios humanos, por llamarlo de alguna manera, o de justicia. En el caso del voucher tocó la 7ª sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y por eso ratificaron las condenas. En el caso de los compañeros de la Operación Colombo que subimos hace unos días, tocó la 8ª sala, donde el presidente de la sala es un tipo, Raúl Mera, que no tiene ni siquiera la decencia de ser humano de inhabilitarse. El weón es, el Mera, es de una familia pinochetista. Los tipos son fanáticos de la dictadura. El padre del Mera lo puso Pinochet como ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y estuvo todos los años de la dictadura como ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sus 3 hijos son ministros de Corte. El hermano de este Mera postuló a la Corte Suprema hace unos meses y felizmente la presión social logró que se le hiciera tapita. Otra hermana es ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, es decir, es una mafia de pinochetistas desparramados en el Poder Judicial, pero no tiene Mera en particular, digamos, el de la 8ª sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, no tiene ni siquiera la dignidad de inhabilitarse, de decir yo no puedo juzgar en causa de derechos humanos porque siento una adoración por Pinochet y por su obra, como dicen los huevos. Entonces, eso es lo que el tipo de jueces, el tipo de personas que resuelven en los tribunales, en ciertos tribunales de justicia, va a ser justo porque no todos actúan de la misma manera. Es decir, el mismo ministro Crisosto, que había condenado en primera instancia a los asesinos de la Operación Colombo, había condenado a 100 y tantos individuos y con penas relativas o proporcionales al delito y al daño causado. Es decir, hay ministros y personas en los tribunales que actúan a conciencia y que actúan con un criterio de justicia o de reparación de justicia. Pero hay otros que decididamente son fachos, digamos, y no tienen ni siquiera la decencia profesional de inhabilitarse y decir yo no puedo juzgar en esta causa. Entonces, ¿ha habido avances? Sí, porque hay una condena de primera instancia ratificada en la Corte, pero todavía no hay sentencia ejecutoriada. Es decir, el Orlando Oscar Carter Cuadra, a esta altura, general de ejército, muy pudiente, que vive en Chicureo, en la comuna de Colina, donde habían todos esos cuicos arremolinados, sigue libre. Mientras no haya sentencia de la Suprema, el tipo va a seguir libre y seguramente
disfrutando de un buen pasar. Bien. Pero Bien. bueno, yo que sé, pues es parte de las obligaciones que uno tiene, pues, decir, seguir peleando, que estas causas o estos hechos o estos delitos no queden en la más absoluta y completa impunidad permanentemente. Y si no hay justicia, como dice por ahí una organización, habrá funa, pero algo tenemos que hacer siempre. Eso. Gracias, Rodrigo. Hay un Sí, pequeño alcance, ¿me permite? Nada sí. más, algo así, a la pasadita, dentro de la reflexión de Rodrigo, yo en lo personal, mira, todas estas cuestiones son formalidades, como el mismo Rodrigo lo dijo, que la condena, si está ejecutoria, pero son formalidades, porque justicia, a mi modo de ver, no hay y no va a haber, porque un componente real, serio, profundo de la justicia es la verdad. Y la verdad no consiste en este caso en que el fulano lo tomó preso, lo torturó y lo asesinó y lo hizo desaparecer, porque eso es proceso, es la causa, es para condenarlo por algo. Pero el tema, la verdad, es mucho más profundo que eso. ¿Ya? Ese es otro rollo que en otro momento, si se quiere, podemos compartirlo, pero digo, ¿cierto? Es que hay un Estado que está constituido de esa manera. Entonces, por la presión nacional, internacional y de lo que fuera, ya termino aceptando, sí, que lo agarramos y lo matamos. Y fíjate que incluso este hecho, en el caso de Bautista, la justicia se hace porque hay un tipo que dijo que sí, listo, y lo tienen ahí, estar esperando que den la orden de ejecutar la condena. Pero no sabemos cuál es la verdad. ¿Qué hicieron con Bautista, como con todas las compañeras y compañeros que hoy, cierto, conforman ese universo de personas detenidas, desaparecidas? ¿Qué hicieron? ¿Dónde están? Pero más de fondo, ¿por qué y para qué lo hicieron? Lo voy a bajar hasta ahí como invitación para que en otro momento podamos conversarlo. Para mucha reflexión, o sea, aquí todo lo que estamos conversando da para poder seguir reflexionando y podríamos ampliar todos estos conversatorios porque hay mucho también que decir. A propósito de lo que le preguntaba a Rodrigo, ya el tema de la desaparición y muerte del Bauchi, y viéndolo desde el punto de vista ya más actual, incluso con lo que pasa el año pasado, el 19 de octubre, 18 de octubre en Santiago, 19 de octubre acá en regiones, ¿cuál, Germán, cuál crees tú que es el principal legado que ha dejado ahí el Bauchi que también se ha podido quizás plasmar dentro de la actualidad vigente que estamos viviendo hoy en día? Bueno, como todas las preguntas hasta aquí, buenas. Tal vez da paso como para entrar en los supuestos, cosas que no me gustan. Pero créanme que no solo desde octubre del año pasado, pero particularmente de octubre del año pasado hasta la fecha, más de alguna vez me he encontrado preguntándome qué diría la comisión política, particularmente la comisión política al respecto. Me hice esa pregunta, me la he hecho varias veces, y da el actual cuadro, la cipona que podríamos hacer actualmente sin grandilocuencias, ¿ya? Sino viendo la realidad como es. Encontré una propuesta del Baucha expresada por ahí por el comienzo de los años 70 en una de sus famosas editoriales del Rebelde. Y lo dice así, la tengo escrito, tengo aquí, así que no, para no poner con palabras mías, algo que yo creo que tiene total relevancia en el momento actual. Dice, comillas, quedarse solo en la resistencia al robo y al abuso patronal significa condenar a generaciones y generaciones de proletarios a pasar toda una vida en sucesivas huelgas y marchas callejeras que, por muy heroicas, combativas y sacrificadas que sean, no sacarán nunca a los obreros y campesinos de su condición de asalariado, es decir, de una existencia llena de humillaciones, miserias y privaciones. Encontré esta frase, ya que es de una editorial, un extracto de una editorial, y me quedé pensando que creo que calza ahora, porque efectivamente hay mucho que hacer, o sea, no hay que desconocer todo el trabajo que se ha hecho desde el punto de vista de las organizaciones sociales desde octubre a la fecha. Pero aquí donde aparece, ¿cierto?, otro de los grandes aportes ya de Bausch en
todo esto debiera significar el esfuerzo grande, profundo, ¿cierto? ¿Ya? En avanzar en la construcción de una fuerza social propia, ¿ya? De una fuerza social que se convierte en una fuerza político-revolucionaria propia, nuestra, que sea realmente autónoma, independiente, ¿ya? Eh, de la clase que existe. Yo ahí, en esta élite política que tenemos en este país, no creo ninguna, entre paréntesis. Entonces, no son como la orientación, la solución. Eso tiene. Yo me acuerdo, aquí me aparece una imagen de una Baucha en uno de esos discursos así de repente medio apasionada. ¿Verdad que es cierto? Y eso en relación a un tema con esto del poder popular y en el contexto de lo que estaba haciendo el avance en los frentes poblacionales con el movimiento poblador revolucionario y específicamente con toda la experiencia que está desarrollando en el Nueva La Habana, en el campamento Nueva La Habana. Entonces, le decía, si en realidad la clase obrera y el pueblo, los pobres, el campo y la ciudad, no somos capaces de construir una organización revolucionaria, nos vamos a quedar en esto que más o menos dice aquí, nos vamos a quedar siempre en la reivindicación, en demandar, en pero no vamos a cortar, no vamos a quebrar la relación de dependencia del movimiento popular, digo en mis palabras, del movimiento popular con el Estado. Porque efectivamente el Estado es el órgano opresor, porque es el órgano no solo represor, sino que es el autor, el gestor, el que controla, el que mantiene la opresión, la dominación, ya que la permite. Entonces, pensaba efectivamente todas estas medidas que se han tomado a propósito de este tiempo de pandemia, todos estos bonos, subsidios, ¿qué humillación más profunda se nos hace? No tengo nada en contra de retirar el 10% primero o segundo, no tengo nada, responde a una necesidad que sea. Pero para mí es una humillación que yo tenga que comerme mis propios ahorros que me asegurarían una vejez con un mínimo pasar dentro de lo que cabe de la esencia. ¿Ya? Yo siento que eso sí es como la burla, como dice, ¿cierto? Es decir, es una existencia llena de humillaciones, miserias y privaciones. Entonces yo creo que en ese sentido el Baucha, ¿cierto? Tenía esa claridad y es porque, no sé, tuvo siempre la preocupación, o sea, para él esta idea de los pobres, el campo de la ciudad, yo siento que le era muy querida, ¿ya? Él confiaba profundamente que ahí estaba la base, el sustento de todo proceso revolucionario. Y aquí quiero agregar algo más, además de su visión latinoamericanista, o sea, yo creo que el Baucha era una de las expresiones más sólidas, más firmes, más profundas, de que los procesos revolucionarios nacionales, en este caso chilenos, ¿cierto?, no tenía un mayor sentido, una mayor proyección, era más claro, era más factible, ¿cierto?, en la medida que fuera un proceso de carácter continental. ¿Por qué? Porque toda Latinoamérica, ya sabemos, ¿cierto?, gozamos, entre comillas, del mismo proceso de dominación del imperialismo yanqui. Por lo tanto, ¿cierto?, quienes conducen la política interna de los países de Latinoamérica es el imperialismo. Entonces ahí está nuestro principal enemigo. Por lo tanto, no hay una revolución latinoamericana triunfante aceptando la cubana, ¿cierto? ¿Ya? Y eso lo vemos a partir de los años 60 para acá, ¿ya? Que triunfe por sí sola, encapsulada, enclaustrada en su realidad nacional. ¿Ya? Yo no sé, pues, dejaré esta información. Sí, está bien. Muchas gracias, Germán. Ahora también paso también a Rodrigo y hacer este vínculo entre lo que hemos estado conversando sobre el Bauchi y la idea que surgió hace un año atrás de ustedes de fundar la Corporación de Socorro Mutuo Bautista Banchego Basic, que hoy día cumple un año más de existencia. Que nos pudiese, Rodrigo, comentar cómo surge esa idea de poder formar esta mutual que también nos diga su año de fundación, cómo fue esa fundación, y también por qué lleva este nombre. Sí, la idea surge en realidad de un grupo de compañeros que nosotros, como contexto previo, tendría que decir que nosotros éramos un grupo de expresioneros políticos del MIR. Esa era nuestra definición orgánica, por así decirlo. Solo nos presentábamos o actuábamos como exprisioneros políticos del MIR.
Pero los propósitos que nos animaban de defensa y promoción de los derechos humanos, memoria histórica, etcétera, no podían estar garantizados por la sola existencia de una orgánica de exprisioneros, porque los problemas no eran solo del pasado, sino que eran también del presente y del futuro. Y los exprisioneros te remite a dos cosas, pues te remite a una identidad política y a una época histórica determinada. Y había la necesidad de salir de ese proceso. En esa búsqueda había algunos compañeros que intentamos o proponíamos crear una especie de comisión de derechos humanos, de memoria histórica, aquí en la zona, digamos. Pero en ese proceso que otros compañeros propusieron, ¿por qué no creamos una mutual? Y a esta mutual, con la idea de que las mutuales fueron las primeras formas organizativas de los trabajadores en Chile, se le unía el concepto de los pobres del campo y la ciudad. ¿Sí? Por tanto, se une inevitablemente a la figura o a la persona o a la identidad del voucher. Por un lado eso. Por otro, el que Baucha además era originario, mirista de aquí de Concepción, y había sido poco destacado, poco reconocido, poco vinculado con la historia reciente del país. Baucha tiene un nombre difícil además, Fan Chahue, que no es muy fácil de integrar o de asimilar por la población. Pero la idea en realidad era buena de crear una mutual y que se llamase así, por tanto el resto nos sumamos a esa iniciativa. Derivamos entonces de este grupo de exprisioneros políticos, se amplió convocando a más gente para formar esta mutual el 13 de diciembre de 2009. ¿Sí? Por eso es que se funda además el 13 de diciembre como homenaje al Baucha, es decir, no es una casualidad. A partir de entonces tratamos de desarrollar un proceso de normalización, de legalización. Al principio no teníamos claro qué figura orgánica o legal íbamos a adoptar. Algunos decíamos sociedad, otros decían fundación, otros decían corporación. Finalmente se impuso el criterio que nos propuso don Pedro Enrique, que es abogado, que es miembro de la mutual, de que se llamase corporación por no sé qué cuestiones leguleyas, digamos, ¿sí? pero es una formalidad legal. Y del mutual, la ley nos prohibía llamarnos mutual, nosotros queríamos ser corporación mutual nomás, pero la ley no te acepta la figura de ese nombre, solo mutual, sino que tenía que tener el desarrollo del nombre como de socorros mutuos. Que el objetivo de esta corporación es de prestarse socorros mutuos, si no, no te aceptaban la existencia legal. La ley está hecha para trampa, y cuando uno quiere funcionar dentro de la institucionalidad, tiene que someterse a determinadas condiciones y nosotros optamos por ese sometimiento, con tal de darle una continuidad y una permanencia al quehacer que nosotros veníamos desarrollando y que pretendíamos intensificar. Nuestra labor ha consistido en esencia en la defensa, promoción de los derechos humanos, en desarrollar labores y tareas de memoria histórica y de reconstrucción de memoria, en la realización de actividades conmemorativas, en tratar de recuperar un sitio o un espacio de memoria física, digamos, como es el caso del Morro de Talcahuano. Y en ese esfuerzo nos hemos desarrollado o tratado de mantener durante todos estos años. Yo creo que hemos hecho una importante labor
en todos esos aspectos, digamos, tanto en la promoción y defensa de los derechos humanos, en el rescate de la memoria histórica. Nos interesa el rescate de la memoria histórica, no solo, como decía al principio de mi intervención delante, no solo por la necesidad de rendir homenaje a las víctimas, a los caídos, a los compañeros que cayeron, porque la sociedad los reconozca, los integre aparte de su historia, sino que por recoger y rescatar los valores de las luchas que nosotros y los compañeros caídos enarbolaron, digamos. Aquí se trata de rescatar cosas, de rescatar principios. Y si hay una herencia que yo creo que nosotros, los revolucionarios, tal vez el pueblo chileno, recoge del Baucha en particular, es la dignidad. ¿Sí? El valor de la dignidad, el significado de la dignidad es herencia del Baucha. Es decir, si uno tiene que identificar, ¿cómo identifico yo la herencia de Miguel? En audacia. Miguel era audacia, audacia y más audacia. Más allá o independiente de sus capacidades teóricas, políticas y todas esas cosas, digamos, que Germán las conoce mejor que yo o más que yo. Pero Miguel trasunta, exuda audacia. Es decir, la manera en cómo él asume el compromiso revolucionario es audacia. Lo expresa el día antes de ser abatido o 2 días antes, una cosa así, cuando sale a cubrir él personalmente un punto que sabía riesgoso. Es decir, no se andaba escudando en enlaces o en segundos personajes para que fueran al punto. Él fue al punto y se fajó tiro en la piscina Moon. Entonces, no sé, es decir, el Baucha resultaba eso, es decir, lo que Germán decía antes era un hombre serio, sin ser grave, pero siempre yo creo que la dignidad la transformó en costumbre, digamos. Y eso a mí me pone la carne de gallina cuando veo los rayados o los lienzos en la calle o las pancartas con la consigna de dignidad hay que hacer la costumbre, porque eso es la herencia física, práctica, directa de lo que representa el Baucha en nuestra historia. Nosotros no lo hacemos por el Baucha, lo hacemos por el conjunto de los revolucionarios y de las reivindicaciones populares del pueblo chileno. Y todas ellas hay que rescatarlas, pues, dignificarlas y transformarlas en costumbre. Y ese es parte del esfuerzo que nosotros hacemos como Mutual, sea con estos actos de memoria, sea con estos actos de establecer hitos o memoriales o sitiales memoriales, sea con realizar talleres de formación o de educación popular en nuestra Mutual, sea proyectando documentales, etcétera. Es decir, hay un sinfín de actividades y de eventos que nosotros, a través de los cuales nosotros tratamos de que la historia y la memoria no sean una cuestión de fantasía, sino que sean parte de la realidad y del futuro de este país. Así que por ahí yo creo que va nuestra labor y la herencia de nuestro Baucha en particular. Bien, y a propósito de eso, también los invitamos a que sigan las redes sociales de la Mutual. Ahí también están publicadas, se está publicando tanto en Facebook como en Instagram, se está publicando todo el material que se está haciendo. También está el documental, el jueves pasado lo retransmitimos porque ese documental está en YouTube, pero también hicimos una retransmisión para que lo pudiesen ver a propósito del 10 de diciembre, que era el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hicimos una transmisión del documental y pronto la idea también es que poder tener un canal de YouTube donde podamos alojar ya todo nuestro trabajo visual en un canal específico. Entonces lo invitamos por ahora a que sigan las redes sociales y se vayan enterando de las actividades que estamos realizando. Germán, también continuamos con el tema de la Mutual. Tú también como mutualista, me gustaría saber cuándo ingresaste tú a la Mutual y cómo ha sido también tu experiencia como mutualista. Yo nunca he sabido de si mi ingreso a la Mutual fue por la ventana, creo yo.
La historia es simple, así nomás. En realidad, mi hermano menor, ya, el conocido chino chico, él partió, fue parte del inicio de la mutual y todo ese tipo de cosas. Y fue el tipo que, con quien discutimos harto esto, me habló, mira, aquí estamos en este intento, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, la verdad que es cierto, yo no quise participar desde el comienzo, en primer lugar porque estoy lejos nomás, pues vivo en Santiago y todo ese tipo de cosas, entonces pude hacer un miembro nominal, no me parecía muy gracioso. Pero sí, me pareció siempre importante esto de la mutual y tal vez porque eh, el mutualismo tiene toda esta carga histórica que mencionaba Rodrigo, ¿cierto? Que es la conexión, el interés común, el bienestar común de los sectores proletarios 150, casi 200 años atrás, ¿cierto? El cómo la... Mira, esta famosa frase, a propósito de esto de la ideaza que acostumbran los carteles, esta otra, ¿cierto? De solo el pueblo ayuda al pueblo, ¿cierto? Viene, a mi juicio, sus raíces están en esto, con el surgimiento de las mutuales, los socorros mutuos, etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos inermes como pueblo? Porque el poder, porque el empresariado, etcétera, no se va a preocupar de nuestra existencia. Entonces tenemos que hacernos cargo. Y yo, de acuerdo a las historias que leo, que son las primeras cosas, ¿cierto?, que motivan es, ponte tú, la señora que queda viuda, el marido, el compañero, muere en un accidente, ya quedó, te vas y fuera, chao, te vas y sola, no tenés, como decían los viejos antiguos, no tenés dónde tamborear un cacho. Entonces, bueno, ¿cómo ayudamos? Porque es la esposa, el compañero, la mujer, lo que sea. Entonces empieza todo un proceso. El tipo que se enferma, que queda sin salario, etcétera. Entonces, primero, ¿cierto? En el caso nuestro, porque tal como decía, nos ilustraba Rodrigo, era de ex presos políticos, miristas. Y toca la extraña, casual coincidencia de que yo soy un ex preso político mirista. Así que de verdad que es cierto que ya teníamos un principio de identidad. No quiere decir que el que no lo haya sido no está fuera de esto, ni mucho menos. Pero ya teníamos ya un proceso de identidad. Y segunda razón, porque yo en mi caso y en Santiago, ¿cierto? Participando en la coordinadora de XPB que formamos los grupos acá, se me ocurrió esta idea de por qué no hacemos una mutual, curiosamente. En esos años, estoy hablando de 2003, 2004, una cosa así, y lo hice pensando, la propuesta, que fue poco acogida, en realidad, porque nos veíamos nosotros mismos, y alguna vez lo dije en una reunión, si nos miramos, aquí no hay ningún lolito, pues, bueno. Estamos todos buenos viejos, ¿ya? Viejos y viejas. Primera cosa, estamos avanzados en edad. Segundo, no todos tenemos recursos para vivir. Tres, no todos tenemos redes sociales en las que apoyarnos, ¿cierto? En este estado de etario en el que estamos. Cuatro, necesitamos hacer la historia. Yo, aquí tal vez un paréntesis, ¿cierto? Yo soy partidario de que la historia nuestra, la historia como MIR, donde aparezcan toda esta gente, ¿cierto? El Miguel, el Maucha, el Luciano, nosotros mismos, de las provincias, etcétera, etcétera, es una creación, es un trabajo colectivo. Entonces, tener un espacio donde encontrarnos, juntarnos, contarnos las historias e ir tratando, ¿cierto? Como que dicen, para las generaciones futuras. Eso no me fue muy bien, así que ahí quedó la idea dando vueltas en el aire. Pero entonces estaba en concepción, ¿cierto? Esto que cuando aparece como mutual Bautista Banchowen, yo ahí me sumo a la apreciación de Rodrigo, sí, porque el Bautista, yo tengo la convicción muy profunda de que no era él, fue uno de los pilares fundamentales ya en la construcción del mismo, con todo lo que significa, ¿cierto? Construcción en términos de lo que comentamos rato atrás, ¿cierto? De la praxis revolucionaria. El tipo que se preocupó de la educación política, del Baucha, en eso era como intransigente, o sea, tal vez mucho más que el Miguel, o sea, era como los profesores antiguos, man. Este un pelambre para el Baucha, pero puta. Les voy a decir nomás un pequeño secreto de las pocas interacciones que tuve la suerte de tener con el Bauche. En alguna oportunidad, una discusión por ahí me dijo, oye, tú te has leído El Quehacer. Yo decía, sí. Entonces, como cariño, pero un cariño medio reproche, me dijo, bueno,
¿Lo leíste o lo estudiaste? Porque que lo leíste no lo dudo, pero que lo hayas Mm, estudiado, dijo, entonces te recomiendo que lo estudies. Lo estudies. ¿Se entiende la distinción, no? sí. Confesión final en esta anécdota, hasta ahora no lo estudio. ¿Lo has leído nomás? Entonces, ese fue mi primeros acercamientos, ¿cierto?, a la mutua. Benjamín se fue, como decimos nosotros, de nuestro ancestro, fue a la fuente de la vida ya hace algunos años y quedaron cuotas. Ahora, este es una confesión de oportunismo, pero impresionante. Benjamín había pagado sus cuotas hasta fines de año. Pero es la verdad, hay que decir. Benjamín falleció en el mes de septiembre. Mm. Entonces, en la familia me dijeron, oye, pero Benjamín participa en la mutual y tiene unas cuotas que están pagadas por diferente, ya está ahí con un paso adelante. Así comenzó mi ingreso, mi participación en la mutual, el aprovechamiento de una herencia familiar. He participado limitadamente, digo, por, la, por vivir en lugares distintos, las pocas veces que pude ir en algunos momentos, particularmente en la asamblea, ¿ya? Y pese a todo, el gran momento de mayor participación es este de pandemia, porque la virtualidad Mm. ayuda. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora, bastante bonita. Tenemos coincidencias, ya puntos comunes en el quehacer, ¿ciertos? Particularmente en lo que es trabajo por la memoria, y no la memoria como el recuerdo de lo pasado, sino la memoria como un hecho concreto de hoy, de este momento. El rescatar ciertos símbolos, ¿cierto?, de lo que fue la época de la historia cívico-militar, pero transformarlo en espacios de reflexión, de análisis, de conocimiento de lo que fue para ver cómo lo hacemos hoy día. Y más íntimamente, lo siento así, ¿cierto?, es para que sepamos, ¿cierto?, que el compromiso, y aprovechando esto de nuestro homenaje a Baucha, para que sepamos, ¿cierto?, que un poco parafraseando en alguna oportunidad al Che, el Baucha decía, ¿cierto?, tenemos que tener claro que en esto se nos puede ir la vida, ¿ya? Así de simple. Y hacer este pequeño recordatorio que recién me cae como una gota en la cabeza, es que era porque estaba esta discusión, o sea, lo que viene todo es incertidumbre. Lo que viene nadie sabe. La única certeza que tenemos es que el compromiso lo llevamos hasta la victoria siempre. Y eso era muy significativo, que esa consigna con que en esos tiempos encerramos nuestras chácharas, nuestros discursos, hasta la victoria siempre, puta, no era una consigna, pues déjate de broma, o sea, tenéis que entenderla, desmenúzala, compréndela, qué significa, para que sí tenga sentido, para que sí sea verdad, ¿ya? Entonces, yo creo que cuando hablamos de memoria, de ninguna manera, sí, también está involucrado, pero el recuerdo es otra cosa, es el momentito, ¿cierto? Estas mismas anécdotas, pero la memoria es algo que está activo, permanente, y que es convocante, precisamente diría yo, ¿cierto?, a ser creadores de conciencia, creadores ya de organización, ya en la línea de lo que siempre planteó, dijo, propuso, desarrolló Bautista Banchowe. Ya es lo que yo diría, ¿no? A ver, muchas gracias. Oye, quiero terminar Sí, nomás sí. con lo siguiente, porque alguien me dijo, oye, pero ¿cuál tú crees que sea el legado, la herencia, a propósito de lo que decía también Rodrigo Natatra? Como yo me dediqué a buscar frases célebres, y pensando precisamente en esto de la memoria, hoy, ¿cierto? Encontré una que me hace muchas gracias junto con la que leí la tachada, ¿cierto? Esto de crear organización. Decía el Baucha, ¿cierto?, en uno de sus editoriales, ¿ya?, que tenemos que ser capaces de construir, desarrollar, ¿cierto?, fortalecer una organización capaz de innovar. Estoy ya pensando ahora, en estos momentos, una organización capaz de innovar, de crear y recrear nuevos métodos y formas de lucha, apoyándose en las propias fuerzas. Esto implica, ¿cierto?, la necesidad de una construcción sólida, ¿ya?, que involucra estas nuevas formas de organización, no tan nuevas quizás, pero que tienen que tener un nuevo sentido.
por ejemplo, las redes de abastecimiento popular, las ollas comunes, que son las brigadas de salud, etcétera, las primeras líneas, etcétera, etcétera, apoyándose en las propias fuerzas. Una organización que en el curso de sus acciones y de su construcción, y esto para mí es clave, es fundamental, pueda salvaguardar eficientemente su autonomía política e ideológica de clase. ¿Ya? Yo creo que eso es así de perentorio. ¿Ya? Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad, ¿ya? Y ahí tendremos que ingeniárnosla para cómo la hacemos hoy, ¿ya? El por qué y para qué la hacemos. Eso quería. Gracias. Ahí también está el tema que conversamos delante, de la importancia de ese legado que dejó el Bauchi en esas mismas que tú estabas recopilando como frases de citas que tiene el Bauchi que todavía están vigentes, que eso es como lo importante, o sea, el pensamiento político que tenía el Bauchi aún está vigente. Eso es Ahora, como, aún está vigente, entonces como la conclusión que podemos sacar también de su pensamiento político, la importancia de la relevancia que tiene hasta hoy en día. Y que como dices tú delante, no solamente después del 18 de octubre, sino que también venía desde antes, quizás el 18 como que toma mayor notoriedad por el hecho de que hay un proceso más que a nivel nacional, pero esto ya venía desde antes de que ocurriera la revuelta del 18 y 19 de octubre del año pasado. ¿Ya? así es, sí, sí. Y ahora ya, porque por el tema del tiempo, para ya ir más o menos cerrando este conversatorio, que hemos generado un buen diálogo y bastante también conocimiento sobre lo que era el Bauchi y también en esta conmemoración tanto del Bauchi, de su muerte y también de la Mutual. Rodrigo nos comentaba adelante sobre algunos de los trabajos que había tenido la Mutual y uno de esos que hasta ahora también tiene ahí un trabajo permanente que está realizando, que es el tema del sitio de Memoria del Morro. Me gustaría que Rodrigo se pudiese referir ya ahora para ir ya cerrando este conversatorio, ¿cómo ha sido ese proceso de gestionar su declaración como sitio de memoria y también mencionar quizás qué acciones o qué trabajos se han realizado ahí en el ex fuerte El Morro? Sí, mira, el Fuerte El Morro en realidad surge como parte de las ocupaciones o preocupaciones de la Mutual de recuperarlo para la memoria histórica con el terremoto del 2010. En rigor, nosotros no teníamos una noción clara de que ese hubiese sido un recinto de detención y tortura clandestino hasta el terremoto. Es el producto del terremoto, vecinos del entorno del Morro, de la caleta del Morro, de poblaciones aledañas, se refugiaron en el Morro para evitar el tsunami o para evitar sufrir otros daños porque sus viviendas habían quedado destruidas. Y nosotros como Mutual, grupos de mutualistas fueron a brindar ayuda solidaria a los afectados por el terremoto. Y en ese proceso de prestar ayuda solidaria es que los mutualistas que fueron, algunos quedaron impactados porque se dan cuenta que reconocen el lugar. Si recién ahí se dan cuenta que habían estado, para decirlo en buen chileno, la expresión común fue, chucha, yo estuve preso en esta hueá. Esa fue la manera de acercarse al lugar que tuvo los compañeros de la Mutual. A partir de esa constatación y de esa realidad, la Mutual empezó a organizar más actividades con los pobladores damnificados para poder incursionar en el sitio, para poder explorarlo bien, para tener la certeza de que efectivamente fuera el lugar como lo indicaban los compañeros, que hubiese sido utilizado como eso. Así que se organizaron jornadas de apoyo, de títere para los niños, para ir a conocer el lugar. La conclusión es que era y que de eso derivó la necesidad de imponernos la tarea de recuperarlo como sitio de memoria, de recuperarlo para la memoria local, regional y nacional. Eso ha sido un proceso demasiado complejo, demasiado difícil, que estuvo entrampado durante varios años, pero finalmente en 2016 decidimos postular el lugar
al Consejo de Monumentos Nacionales para declararlo monumento histórico, puesto que estaba en situación de abandono. Ya había sido abandonado por la Marina, que era la dueña, la Armada chilena era la que administraba o regentaba ese sitio. Y el 2016 lo presentamos, lo postulamos como proyecto de monumento histórico al Consejo de Monumentos. El Consejo de Monumentos realizó las visitas, las inspecciones necesarias, lo declararon monumento nacional en mismo 2016, y en junio del 2017 adquiere el carácter de monumento histórico ya con resolución del Ministerio de Educación y de la Contraloría, etcétera, toda la formalidad legal, y es declarado monumento histórico y sitio de memoria. Es decir, tiene las dos categorías, no es solo un monumento histórico, sino que es sitio de memoria, y los fundamentos para su declaratoria como sitio de memoria es que fue usado como centro de detención y tortura clandestino por la dictadura desde fines de 1973 a mediados del 85. A partir de eso, nosotros que habíamos sido los gestores o impulsores de la medida, postulamos al Ministerio de Bienes Nacionales como dueño del espacio a que nos dieran el comodato o la concesión o la cesión del lugar para poderlo gestionar como sitio de memoria. Sin embargo, el Ministerio de Bienes Nacionales nos dice que no puede porque el recinto está sometido a una ley que regula el Ministerio de Defensa, que se llama Ley de Borde Costero, porque los recintos fiscales de borde costero tienen que postular a una concesión marítima para poder postular al dominio del lugar. En otras palabras, nos dicen, si quieren la concesión o el comodato del lugar, tienen que pedirle una concesión marítima a la Armada. Es decir, la misma institución que creó ese lugar como centro de detención y tortura clandestino, que luego lo gestiona o lo sigue manejando el CIRE, y luego la DINA, y luego la CNI. Sí, era una aberración política, digamos, que nos estuvieran mandando a hacer eso. Y desde entonces hemos hecho infinidad de gestiones para tratar de resolver ese problema de que nos permitan la cesión o concesión del lugar mediante algún decreto, alguna obligación del Estado chileno por las labores de memoria y de derechos humanos que se supone que tiene, pero que en realidad se hace el tuerto cuando del lado contrario está el poder armado y los poderes fácticos, porque no es solamente la Armada, es también la UDI y todo su poderío ahí en Talcahuano, los que se oponen a que eso sea efectivamente un sitio de memoria. O hacen actividades o gestiones para tratar de neutralizar que esa cosa se transforme efectivamente en un espacio de memoria. Independientemente de eso, como Mutual desde el 2016 en adelante hemos hecho actividades permanentes en el lugar. Por una parte, actividades culturales como todos los 8 de marzo del 2017, 18, 19 y 20, hemos hecho actos culturales en el sitio. Todos los 10 de diciembre del 17, 18 y 19, el 20 no, lo hemos hecho en el sitio. Todos los días del patrimonio, donde se muestran los lugares patrimoniales, nosotros hacemos actividad en el sitio, y simultáneamente se han realizado visitas guiadas, como les denominamos nosotros, orientadas a los estudiantes, alumnos y académicos de la zona. Es decir, en rigor se han hecho casi una centena de visitas guiadas en estos 3-4 años. Han ido miles de alumnos, tanto universitarios como secundarios y básicos al lugar, incluidos alumnos de institutos de estas organizaciones donde, se me olvida la palabra, pero donde van los no videntes o los con capacidades disminuidas. También han ido a hacer visitas al lugar. Es decir, hemos tenido una actividad permanente de visitas, dando a conocer el sitio a la comunidad, haciéndolo parte de la comunidad. Yo creo que junto con el documental que se hizo precisamente para usar otro instrumento de difusión, que se conozca el sitio, etcétera,
yo creo que la comunidad tiene asumido que esa cuestión es un sitio de memoria. Tiene asumido que es un monumento histórico y sitio de memoria, pero la oficialidad, la institucionalidad, no. Y ese es el gran cuello de botella que tenemos, que la clase política, tanto de este gobierno como del anterior, son reacios a reconocer, asumir, aceptar que ese es un sitio de memoria y un monumento histórico. Y por tanto tratan de bloquear o impedir que nosotros podamos tener el comodato o gestión del lugar. Y sin la atribución legal de tener el papel que diga ustedes tienen el comodato, o son los arrendatarios, o son los que tienen la concesión de este lugar, no podemos hacer ninguna gestión. Es decir, el lugar está en abandono, no tiene energía eléctrica, no tiene alcantarillado, no tiene agua potable, no tiene ningún servicio, no tiene un cerco perimetral que lo proteja. Está sometido al vandalismo y destrucción de las bandas fachas, en primer lugar, de todo tipo de bandas en segundo lugar. Me refiero a grupos vandálicos, no a bandas musicales, para que nadie se sienta afectado. De modo que estamos enfrentados a una batalla por tratar de conseguir la concesión legal del sitio y poderlo convertir o gestionar efectivamente como sitio de memoria. Como no tenemos ninguna de esas cosas, cada vez que hacemos actividades nosotros tenemos que llevar agua, tenemos que llevar generador para producir energía, tenemos que arrendar baños químicos, es decir, tenemos que desarrollar todo un esfuerzo logístico inmenso para poder mostrar el lugar, para poder hacer actividades coherentes y relativamente seguras en el lugar. Pero paralelamente el Estado, la derecha, los fallos, la oficialidad intentan destruir, vandalizar y hacer cualquier cosa con el sitio. Esa es la situación en que está el MOS. Todo un tema de autogestión ahí, del trabajo del morro, de todo lo que se ha hecho, de las visitas, todo es un levantamiento de la misma mutual, de las compañeros y compañeras que están ahí. Nosotros hacemos la gestión de hecho del lugar, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos la concesión o el comodato de hecho del lugar, pero no de derecho. Por tanto, si queremos pedirle a la compañía de electricidad que nos dé energía eléctrica, nos va a pedir, oye, pero el papel. Si queremos agua, el río va a decir lo mismo, oye, pero ¿quién es el dueño de esta cuestión? La otra vez quisimos poner un letrero ahí que dijera monumento histórico y sitio de memoria, y la empresa esta que hace el letrero nos dijo permiso. ¿Te das cuenta? Es decir, no podemos hacer nada formal, ni siquiera el Consejo de Monumentos Nacionales, ni siquiera el pacato Consejo de Monumentos Nacionales nos quiso entregar la placa esa que le entregan a todos los monumentos históricos y sitios de memoria para colocarle en el lugar. ¿Por qué? Porque como todos los organismos oficiales, esas cuestiones son mesas consensuadas, donde tienen que estar bien con todos los hueones de derecha, de centro derecha y de medio derecha, y de la concerta, y ser todos buenos entre ellos. Así que no pueden pasar, no se atreven a pasar una maldita placa. Y si la ponemos nosotros por nuestra cuenta, nos demandan, es decir, es el mundo al revés. Sí. Bueno, lo quiero agradecer a ustedes también. Antes de que finalicemos, voy a leer aquí algunos saludos que dejaron en la transmisión de Facebook. Horacio López da un saludo fraterno, estimados compañeros. Paula Techo dice muchas gracias por este conversatorio y saluda también a los panelistas. A Cef Antonio, también buenas tardes compañeras y compañeros, saluda. Rebeca Ulloa también, Lautaro López también dice saludos y que dice que bueno poder verlos, ahí manda un saludo. Lautaro, Magu Francisco también manda saludos. Mario Figueroa Zapata dice buenas tardes compas, un saludo a los panelistas y a todos les compas de la Mutual en este doble aniversario, y manda sus saludos. Esos son algunos de los saludos que nos fueron dejando durante la transmisión.
ahora para finalizar y para despedirnos, les quiero dejar ahí brevemente algunos minutitos para que puedan ustedes también decir las palabras ya finales para cerrar este conversatorio. Algunas cosas que quieran decir, si es que las quieren tomar ahí unos minutitos antes de finalizar. Bueno, de mi parte, agradecer en primer lugar la invitación a participar de este momento. ¿Ya? Eh, yo creo que es muy importante ya que existan estos espacios de intercambio, de reflexión, de opinión, ya que permita conocer la historia de nuestro país, esta parte que siempre está oculta y que se va y se hace esfuerzo por mantenerla oculta. O sea, en este caso estamos hablando ya de Bautista Banchoue Basey, ya que tiene una tremenda importancia, por ejemplo, ya para la octava región, en particular Concepción. O sea, eh, ya hablábamos un poquito rato atrás, ¿cierto? Él estudió allí, estudió en la secundaria, estudió medicina, trabajó en los hospitales, ¿cierto? De la zona minera, Santa Juana, Arauco, ¿ya? Eh, Cuando uno se imagina el Baucha, ¿cierto? Haciendo su práctica como médico y luego ya recibido, titulado, trabajar en esos lugares, la relación que establece, ¿cierto? Con los sectores mineros, campesinos de esa zona, ¿ya? Uno puede advertir cómo entonces también se va formando sus convicciones, su conciencia de clase, su posición definitiva, ¿cierto? Y empezar a vislumbrar cuáles son las posibilidades de cambiar una situación de dominación, de explotación, de humillaciones, como él señalaba. Entonces yo creo que es importante porque, claro, aquí hay muchas reseñas, ¿ya? Entonces yo diría, en la medida que se pueda, ya buscar esta información. Yo recomiendo siempre en la medida que se pueda los editoriales de Los Rebeldes, porque no existe el librito que esto lo escribió, por ejemplo, cosas que se me quedaron en el tintero y que de alguna manera las recordó el Rodrigo, ya, las tesis políticos militares, que no es de autoría exclusiva, sin embargo tiene mucha influencia, ¿cierto?, del pensamiento del Baucha con respecto a lo que hay que hacer. Una cosa que no sé si vale la pena decirlo, no, pero si alguien conoció de la historia militar en los años casi finales, los 60 y de ahí para adelante, las tesis insurreccionales, ¿ya? Que cuando yo veo, particularmente el 18 de octubre, va acá digo, Baucha mierda, Baucha, weón, mira, weón, aquí que es donde falta la organización, entonces todo lo que estábamos comentando atrás, pero por ahí va, ¿se entiende o no? Sí. Entonces yo creo que hay una serie de cosas que son parte ya del propio sello que el Baucha le va poniendo, ya insuflastando, ¿cierto?, a esta organización político-revolucionaria, el MIR, que se va desarrollando, que va creciendo, que se va fortaleciendo, que empieza a vislumbrar, ¿cierto?, la importancia, el valor profundo que tiene la vinculación con las masas. Yo creo que en gran medida, ¿cierto?, es el surgimiento de los movimientos o de los frentes de masas, como se llama, es parte también, ¿cierto?, de la propuesta del Baucha, ¿ya? La vinculación del partido, ¿ya? La construcción del propio partido, el propio concepto de acumulación de fuerza se va tejiendo de esa manera. Entonces yo creo que es importante este espacio. Me atrevo a invitar a que se siga investigando, descubriendo, ¿cierto? Porque son aportes realmente significativos, particularmente para nosotras y nosotros, ¿cierto? Como parte del proletariado chileno, que son estos conceptos que poco a poco se fueron enterrando, pero que hay que rescatar y poner en la palestra nuevamente. Somos parte del proletariado, de la clase obrera y el pueblo. Eso, muchas gracias, compañera, compañero. Gracias a ti, Germán. Rodrigo, también, palabras al Bueno, cierre. igual agradecer la oportunidad de poder compartir estas reflexiones y emociones, pero igual yo quisiera resaltar que el Baucha es parte de, como dije también en algún momento, de un grupo colectivo, de una generación de jóvenes luchadores revolucionarios que no solo tenían un compromiso teórico, formal, racional con la lucha social y política, sino que tenían un compromiso emocional, un compromiso práctico. Asumieron con pasión revolucionaria
lo que significaba la lucha revolucionaria, con verdadera pasión revolucionaria, sin aspavientos, además, digamos, es decir, no es que hubiesen andado pregonando ni adoptando figuras hasta cierto punto patéticas que uno vio posteriormente, digamos, sino que eran nomás, fueron gente con un enorme compromiso, con una enorme voluntad, con un espíritu de sacrificio, con coherencia y con consecuencia. Pero además fueron siempre personas dignas. Esto de la coherencia y la dignidad, yo lo grafico en que, y trato de que me preocupa de que los jóvenes luchadores actuales entiendan eso. Los dirigentes del MIR de nuestra época, lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, es otra cuestión, pero marcaron la historia de Chile del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Son parte gravitante del desarrollo político y social de nuestra época. Pero todos ellos, o en su gran mayoría, todos fueron tipos que terminaron la secundaria, terminaron sus carreras universitarias, eran individuos formados intelectualmente, no dejaron nunca de ser personas, se casaron, tuvieron hijos, vivieron. Nunca fueron fanáticos de ninguna cosa. Entonces ahí también hay un mensaje para las nuevas generaciones. La revolución no es una gárgara que se toma con cerveza y Orange Crash. No son gárgaras de los días viernes. En nuestra época, Miguel y Germán debe acordarse de eso, combatía a los revolucionarios de café, es decir, a los revolucionarios de los viernes en la tarde que se iban a los cafés a conversar de revolución y se amanecían conversando y hablando de revolución, porque no servían. Al MIR, para el desarrollo revolucionario chileno, le servían los revolucionarios que estaban dispuestos a irse al campo a trabajar con los campesinos o a correr cerco, o les servían los milistas los revolucionarios que estaban dispuestos a ir con los pobladores sin casa a tomarse los terrenos y levantar campamentos. Era otro el compromiso, era otro el significado que tenía el decirse y el hacer la revolución. Y eso, desgraciadamente, carece nuestra realidad actual, digamos las cosas como son. Pueden haber un montón de condiciones objetivas que posibilitan cosas como las que señalaba Germán recién, pero el factor subjetivo, el hombre, el ser humano, digamos, que es el llamado a conducir y generar esas transformaciones, es donde estamos quedando cortos, es donde estamos quedando cojos. Así que también una reflexión crítica, digamos, por ese lado, es decir, el legado no es solamente un legado de ejemplos y de textos, sino que también es un legado de compromisos y de desafíos, de obligaciones. Nosotros como Mutual tenemos además el compromiso y la obligación de ser consecuente y coherente con el nombre que llevamos. Es decir, tenemos una obligación doble, digamos. Es decir, por un lado el compromiso revolucionario permanente, pero por otro el nombre nos obliga siempre a tener la obligación de tratar de ser mejor y hacerlo mejor cada día. Eso. Muchas gracias. Gracias de nuevo por la conversa. Sí, muchas gracias a ustedes dos por la disposición y por venir a dialogar con nosotros en esta nueva conmemoración, tanto para un año más de la Mutual y también por un año más también de la muerte y desaparición del voucher, que hoy día tratamos de dialogar en ambas vertientes, tratar de entrecruzar el tema, el pensamiento del voucher y también cómo eso se va plasmando y se fue plasmando también en la creación de lo que es la Mutual. Entonces yo reitero los agradecimientos a ambos por habernos acompañado y también invito a la gente a que nuevamente a que sigan nuestras redes sociales para que puedan ver
otras actividades que van a ir, vamos a ir haciendo cada vez, o sea, más adelante van a ir surgiendo, ahí vamos a estar avisando otra vez de nuestras redes sociales. Así que los dejamos hasta acá, retiro el agradecimiento y nos despedimos. Así que estén muy Gracias, bien. muchas gracias. Chao. Hasta Chao. luego.